Creo que estás sin volumen. Muy bien, muy buenas tardes a todos los que hoy nos acompañan en esta invitación, en este conversatorio que vamos a tener hoy con Carlos Mauricio Moreno, un amigo de muchas lides ya. Nos acompañan ya conectados. Hugo Guzmán, qué placer tenerte aquí. Muchas gracias, Carlos. Sí, un placer estar aquí acompañándolos. Bueno, Con muchas ganas de escuchar a Mauricio. tenemos una cita pronto, ¿no? Para hablar sobre un tema muy especial. Tú acabas de publicar un libro y aquí vamos a tener una conversación sobre tu libro. ¡Qué alegría! Sí, muchísimas gracias. Y sí, ahorita en el próximo mes nos estaremos encontrando, entonces será un placer conversar sobre el libro y varias cositas adicionales sobre riesgos. Aquí Mauricio, desearte está, muchos éxitos. aquí está el libro. Y ya lo recibí, lo estoy así masticando con todo el placer del mundo y felicitaciones. Incurrir en prosa no es fácil. Y bueno, es un reto y lo asumiste bien. Por donde voy muy contento con lo que estoy viviendo. Muchas gracias y sé que nos va a ir muy bien en nuestra conversación. Está también Juan Pablo Torres Betancourt, está Julio de Santos Algar, Luis Palacio, un gran amigo desde Medellín. Luis, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos, muy bien, muchas gracias, cuidándonos mucho y trabajando. Claro, hay que cuidarse bastante, Luis, hay que cuidarse bastante. Está María Celis y bueno, ahí se irán conectando otras personas. Buenas tarde, ¿cómo van? Muy bien, Juan Pablo, ¿cómo vas tú? Bien, trabajando muchísimo, gracias a Dios. Gracias a Y Dios. también con ganas de ya empezar a escuchar a Mauricio. Muy bien, entonces Gracias. no hagamos esperar más al público, Mauricio, ya. Los saludos no gastemos más tiempo en los saludos. No, mentira, no, los saludos son importantes. Eh, bueno, muchos de ustedes ya conocen a Carlos Mauricio Moreno. Mauricio viene del mundo del seguro y de la gestión de riesgos. Es
un gran amigo de la casa, con quien compartimos muchas lides y muchos temas de consultoría también, tanto en Colombia como en otros países. Y pues hoy decidimos que deberíamos hablar sobre las coberturas de seguros en tiempos emergentes, más que en riesgos emergentes, son tiempos emergentes. Y como lo veníamos trabajando para cuando diseñamos el video, el guión para el video que siempre ponemos de cortinilla de los eventos, hablábamos con Carlos Mauricio y decíamos, bueno, pero es que esto puede ser un tema ya muy recurrente y muy manido, pero yo siempre, y Carlos está de acuerdo conmigo en que por muy manido y muy recorrido que sea, las sorpresas que se llevan nuestras organizaciones y nuestros clientes sobre cómo ese programa de seguros al que se le deposita tanta confianza y en el que se cree que todo está cubierto cuando nada está cubierto, es como lo decía el guión, ¿por qué aún teniendo sombrilla nos Me mojamos? mojo. Nos mojamos. Yo creo que esa es una buena parábola, no, eso es como una metáfora, perdón, para poder describir eso que están pasando hoy a muchas organizaciones y le sigue pasando a muchos más. Carlos Mauricio, riesgos emergentes. Recuerde que esto está siendo grabado y que lo vamos a publicar en nuestro blog para que lo compartan también con sus gentes y sus equipos de trabajo. Carlos Mauricio, riesgos emergentes, Mira, tiempos Carlos, pues emergentes. muchas gracias por la bienvenida, ¿cierto? Y gracias a todos los que se han conectado. Eh, el tema de los seguros, como tú bien lo dices, se le entrega mucho del futuro de las compañías y muchas empresas piensan cuando se les presenta un inconveniente grave, pues venga, cobremos el seguro. Y se dan sorpresas cuando le dicen, no señor, qué pena, pero ese riesgo no está cubierto, eso no era el objetivo de la póliza, y empieza la discusión de, oye, pero yo he pagado prima 15 años y ahora que lo necesito, pues no me va a cubrir, ¿qué es lo que está sucediendo? El famoso tema de la letra menuda. Y pues muchas veces sucede es que contratamos los seguros sin haber hecho realmente un análisis técnico, tanto de la póliza como de cuáles son los riesgos a los cuales yo estoy sujeto y si realmente están casando bien ese riesgo con la póliza, si está claro, si está bien definido, si hay grises, lo soluciono antes de que me ocurra el evento, porque si no nos encontramos con este tipo de sorpresas. Entonces, cuando empezamos a hablar de que riesgos emergentes, y preparando este conversatorio con Carlos, mirábamos, pues, realmente riesgos emergentes como que salieron de la nada, que son completamente nuevos, pues no hay, ¿cierto? Lo que pasa es que no nos podemos olvidar que un riesgo es la correlación entre una amenaza y una vulnerabilidad a la cual yo estoy expuesto. Y por algún fenómeno o por alguna situación, ¿cierto? O la amenaza ha aumentado o yo me he vuelto más vulnerable. Pero como tal, la amenaza sigue siendo sigue existiendo como amenaza y la vulnerabilidad existe como vulnerabilidad. Entonces, alguien podría decir, no, pero Carlos Mauricio está loco. El cyber es un riesgo emergente porque antes no existía. Bueno, si nos vamos a 1500, pues de acuerdo, cyber no existía. Pero si nos vamos a los últimos 40 años, preparando este conversatorio, caía en cuenta que en los años 80 hubo un robo, que no sé cuántos de ustedes se acuerden de él, ¿cierto? El famoso robo de Roberto Soto Prieto, que se robó 13.5 millones de dólares. Si ese valor hoy en día es alto, imagínense en los años 80 cuánto significaba 13.5 millones de dólares. Y se lo robó chuzando literalmente, ¿cierto? Los cables del teléfono del Banco de la República por los cuales se mandaban los telex, no eran ni fax ni mail, telex al banco, al Chase Bank, Manhattan Bank en Nueva York,
¿cierto? Y a través de esa operación, ¿cierto? Dieron unas instrucciones fraudulentas y se robaron 13.5 millones de dólares. Si eso, ese es el inicio de los siniestros de cyber. Entonces, ¿qué sucede? La exposición, la amenaza como tal, que me roben la información electrónicamente o que se, de alguna manera se violen mis seguridades y se hagan pasar por, pues existe desde hace 50 años. O sea, ese no es un riesgo emergente, ¿cierto? Y las vulnerabilidades, lo mismo sucede. Puede que yo antes, yo me río cuando ahorita la gente está pensando, oiga, sí, por el COVID y todo esto que nos ha sucedido, oiga, las cadenas de suministros deberían ser un poco más cortas, deberíamos comprar más local, porque es que estamos, el COVID nos ha demostrado que somos muy vulnerables a que suceda algo en otra latitud y eso me afecte, ¿cierto? Y piensan que eso se lo demostró ahorita el COVID, pues si nos vamos para atrás, en 2011, 2012, fue el famoso terremoto en Japón de Fukushima, ¿cierto? Que pues, golpeó muchísimo por un tsunami a una central nuclear, la de Fukushima, pero adicionalmente causó, porque fue la combinación de un terremoto muy fuerte con un tsunami, afectó muchas áreas de Japón. El suministro eléctrico se redujo a un 40% y Japón es un suplidor de muchas partes para muchos procesos, ¿cierto? Y ahí hubo un tema muy fuerte de paralización de procesos productivos porque le faltaba un pedacito de un chip electrónico o de un producto químico o de algo que no me permitía terminar mi cadena de valor, ¿cierto? Mi producto terminado. Entonces, fíjense que eso fue 2011 y en el 2011 se empezó a hablar un poquito más de gestión de riesgos en la cadena de suministro y de planes de contingencias y business continuity plan para eso, pero no es de ahorita del COVID. Y ahorita del COVID es que la gente está empezando a hablar sobre ese tema. Entonces, eso de que haya riesgos emergentes, Dale. Carlos, hay un tema que es bien anecdótico con ese tema de, ahora que hablas de Roberto Soto Prieto. Ahí hay una cosa que nosotros cuando hablamos sobre verificación operativa y auditoría basada en riesgos lo ponemos como ejemplo. Y es bueno traerlo a colación en esta conversación. Y es que el robo ocurrió en 1984. En Carlos, mayo en mayo, aló, ahora sí. en mayo de 1984. Y resulta que el robo se descubre solamente en octubre de 1984. Esos 5 meses que tuvo de gabela el cibercriminal, ¿sí? Porque fue un fraude electrónico, literalmente. Esos 5 meses estuvieron a favor del ladrón. Entonces, una de las anécdotas del tema es que el general Vega Uribe, que era a la postre el dueño de la plata, bueno, el dueño de la plata no es responsable de esa partida presupuestal, porque eso era una partida presupuestal del gobierno de Colombia, de la República de Colombia, en el Chase Manhattan Bank. Él pregunta por ese dinero porque tiene que hacer unos pagos. O sea, mientras nadie estuvo desde que hicieron la asignación del presupuesto hasta la ejecución del presupuesto, nadie estuvo pendiente de dónde estaba ese dinero. Un error de auditoría en cuentas porque hay que mantener el monitoreo de las cuentas para poder saber cómo se mueven. El tema del fraude fiscal también es importante ahí. Y, y el descubrir eso en octubre de 1984, pues enciende las alarmas de
Bueno, ¿y cómo es que estamos manejando esto? Pero esa falta de supervisión es la que en realidad le dio la oportunidad al otro de sacar el dinero y después pitufiarlo a través de una serie de cuentas en distintos destinos y después desaparecer. Eso fue lo que le dio la oportunidad de finalmente quedarse con la plata, porque la plata nunca apareció. Nunca apareció. Entonces, fíjate que como riesgo emergente, pues ahí vemos ejemplos. Y ahorita más adelante vamos a hablar sobre el tema de cómo se comportan los seguros frente a esto. Pero ahí estamos hablando de COVID, de Fukushima. Hay otro ejemplo de una fábrica en Alemania que hace una resina que se utiliza en muchas partes de los vehículos, la PA12, y que tuvo un incendio en el 2012 y casi que paralizó la industria automotriz en el mundo. Entonces, fíjense cómo un incendio sigue siendo la amenaza. La vulnerabilidad que yo tengo frente a ese incendio de un proveedor, pues cuando yo dependo de un solo proveedor, cuando antes tenía 20 proveedores, pues mi vulnerabilidad era muy baja. Pero cuando ya con todo el tema de optimización de inventarios, de capital de trabajo, el just in time, ¿cierto? El justo a tiempo de que yo debo tener la menor cantidad de inventario posible y casi que yo no debería tener bodega, sino debería llegar del proveedor directo el producto a la línea, pues desde el punto de vista financiero suena muy bonito, pero desde el punto de vista de gestión de riesgos, pues estoy aumentando la vulnerabilidad a la enésima potencia. En resultado de Katrina, hay dos anécdotas también ahí que son importantes mencionar. Cuando el huracán Katrina asoló New Orleans y el sur de Luisiana, pues en Colombia había una explosión enorme, en el mundo entero, pero en Colombia había una explosión enorme de construcción de centros comerciales. Y resulta que las grandes constructoras de Colombia, para no poner nombres específicos, pero que todos conocemos, empezaban a tener problemas de abastecimiento porque obviamente el gobierno de los Estados Unidos, más las compañías de seguros que se comportan como vamos a mencionar ahora, lo que hicieron fue decir, no, no, un momentico, primero el mercado local. Entonces el proteccionismo aparece como primera medida para proteger a un país después de un desastre. Entonces no hubo durante el 2006-2007 en Colombia disponibilidad de hardboard y drywall para hacer acabados de obra blanca en los centros comerciales y eso retrasó obviamente y bajó el valor del metro cuadrado de la industria inmobiliaria de locales comerciales en Colombia a, a raíz de eso. Y otra, de Catrina, es que la Universidad de Tulane era una de las universidades más prestigiosas del mundo. De hecho, los médicos y los ingenieros graduados en Tulane eran muy apetecidos, sobre todo los posgrados, las maestrías. El MBA de Tulane era uno de los más apetecidos. Y cosa bien particular, en los archivos de la Universidad de Tulane quedaron completamente bajo el agua, los archivos físicos y obviamente los sistemas. Entonces, durante 10 años siguientes al huracán Katrina, en el mundo había posibilidad de buscar en ciertas oficinas non santas de muchas partes de Europa y América Latina, graduarte por ventanilla de un MBA en Tulane. Y eso bajó el ranking de la universidad a unas posiciones que casi que eran vergonzosas para el Estado y para el sistema universitario de los Estados Unidos. Tulane era una de las Big 20, de las 20 mejores universidades de los Estados Unidos y cayó y no se ha podido levantar de ahí, por cierto, en el lugar como creo que 40 y creo que todavía está como en el 30 y algo. Claro. Y seguramente ese riesgo, fíjense, vamos a ver cuántas universidades tienen dentro de su mapa de riesgo
un riesgo reputacional, por llamarlo así, ¿cierto? Porque le sucede a una pérdida de información que le genere como plan de contingencia tener que graduar por ventanilla y sucede lo que tú estás comentando. Pero no hablemos tanto ya del mundo, sino hablemos de Colombia, ¿cierto? Entonces uno se pone a ver con el tema de la pandemia y todos los cierres que tuvimos y cómo las empresas, afortunadamente muchas lograron migrar al teletrabajo, al trabajo en casa rápidamente, con sus bemoles y esto, y como que, oiga, nos cogió fuera de base, y pues si uno se pone a pensar, tuvimos dos pequeñas cuotas iniciales de lo que esto nos podía suceder, y se nos olvida, y muy seguramente, pasados los eventos que les voy a decir, ninguno dijo, oiga, deberíamos actualizar mi mapa de riesgo. Entonces, pónganse a pensar en lo siguiente. ¿Se acuerdan la huelga que tuvimos de Avianca? Que no podíamos viajar, que quedó Colombia incomunicada por los aires, ¿cierto? Porque no habían vuelos, porque Avianca tendrá el 80% del mercado nacional de... Y el correo. Y en correo y en cosas de ese estilo, ¿cierto? Y ahí era donde cuánta gente que tenía que hacer negocios no podía viajar, no podía cumplir sus compromisos, y no vimos después de eso una explosión de reuniones virtuales, como ahorita sí lo estamos teniendo. Pero ahí ya teníamos el primero, oiga, ¿qué pasa si, ¿cierto? Porque esto que yo mismo, mea culpa, me considero que era de los que decía, no, esto por internet no funciona, la cara del santo hace el milagro, hay que viajar y esto. Ahí ya teníamos que haber dicho, oiga, ojo, tengamos plan alternativo. Entonces, listo, eso para el que viajaba nacionalmente. El tráiler de la película. Exactamente. Y no quisimos eso no sucede. Y después, ¿cierto? Acuérdense, noviembre del 2019, ¿cierto? Todo el problema que tuvimos de social, ¿cierto? Principalmente en Bogotá, aunque se replicó en otras ciudades, a tal grado que Bogotá, después de muchísimos años, volvió a tener un toque de queda, ¿cierto? Y de pronto, para los jóvenes, ¿cierto? Estos toques de queda del COVID no fueron tan nuevos porque habían tenido hace unos 2 años, ¿cierto? Pero en el 2019, no me acuerdo a mis hijos tenerles que explicar que era un toque de queda porque ellos nunca habían visto que no pudieran salir de su casa por una orden del gobierno, ¿cierto? Y en ese momento, y sabiendo que pues, los disturbios disminuyeron, ¿cierto? Pero las causas no. Nadie dijo, oiga, preparémonos más o nadie no. Una poca minoría lo hizo, pero la gran mayoría no dijo, oiga, preparémonos para alternancia, preparémonos para trabajo en casa, revisemos bien cómo están nuestros VPNs, revisemos unos procesos que uno pueda cambiar del proceso A al proceso B fácilmente, sin muchas implicaciones, ¿cierto? Entonces, hay los riesgos como emergentes, pocón, ¿cierto? Insisto, tengo una amenaza, tengo una vulnerabilidad que por algún factor, uno de los dos sube y el riesgo me aumenta. Pero muchas veces esa razón por la cual sube, ¿cierto? Puede ser propia, como puede ser un tema de contratación, donde yo decidí centrar todas mis compras o todos mis procesos en un solo sitio sin tomar otras medidas. No estoy diciendo que concentrar producción sea malo, lo que pasa es que hay que tener en cuenta, ok, listo, si yo antes tenía 10 proveedores y ahora me voy a ir con uno solo, pero yo trabajaba just in time, pues de pronto tengo que invertir un poquito en tener inventario, ¿cierto? O exigirle al proveedor unas medidas mínimas, que es lo que pasó finalmente en Japón, ¿cierto? Todas las grandes fábricas e industrias en Japón se pusieron como reto en reforzar sus edificaciones y sus planes de contingencia para volver a operar, ¿cierto? El tiempo de paralización promedio en Japón fueron 4 meses, ¿cierto? Y el reto que se pusieron ellos mismos era que su plan de recuperación no podía ir de más de 1 mes. Entonces ya le podían decir a sus clientes, oiga, yo me comprometo a poder volver a producir en el peor de los casos, si llega a ocurrir un terremoto y un tsunami similar, en 1 mes yo le vuelvo a
a suplir. Y usted, por favor, tenga al otro lado, ¿cierto? Es decir, en sus bodegas, un mes de producción de forma tal de que no haya rompimiento en la cadena. Entonces, lo de emergentes es bien cuestionable. ¿Y qué pasa con los seguros? ¿Cierto? Pues los seguros están definidos para cubrir ciertos eventos, ¿ok? ¿Y cuáles son las dos premisas básicas que tiene el seguro para poder hacer lo que hace? ¿Cierto? Lo primero es que tiene que haber grandes números. ¿Qué significa grandes números? Es que yo tengo que tener una población expuesta grande de forma tal que, basado en el comportamiento del riesgo frente a esa población, yo pueda predecir más o menos con un grado de incertidumbre bajo cuántas pérdidas voy a tener. Entonces, si yo no tengo grandes números, si yo no tengo esa población, pues yo no puedo recibir la prima de todos los asegurados, ¿cierto? Para que con la prima de todos los asegurados yo pueda pagar los siniestros. Entonces, esa es la primera. Y la segunda que tiene que tener, ¿cierto? Es precisamente para poder simular qué va a suceder, necesito información. Entonces, con un evento que yo no tengo datos o que yo no he construido, acuérdense que la base de los seguros, ¿cierto?, es la actuaría. Y la actuaría me ayuda a predecir, basado en el pasado, qué va a suceder en el futuro. Si no tengo números porque no existen o no los he recogido o no son fiables o han cambiado, entonces el seguro dice, yo no me arriesgo a eso, porque uno esperaría que ya ahorita estuvieran todas las aseguradoras vendiendo seguros para el riesgo de una paralización debido a una enfermedad, ¿cierto? Como ha sido el COVID, ¿cierto? Al revés. ¿Cómo es? Bueno, espera, Carlos, que aquí tenemos Guillermo nos está levantando la mano. Guillermo, que es un amigo, gran amigo de Fasecolda, también muy cercano a nosotros, también nos puede aportar ahí a cómo se están preparando las aseguradoras para ese tema. Pues muchas gracias, Carlos, por la invitación y chévere estas conversaciones que tú organizas, de verdad muy interesante. Y doctor Carlos Mauricio, pues mucho gusto. Yo soy el director de la Cámara Técnica de Autos y Transportes de Fasecolda. Trabajé por 15 años con el sector asegurador, trabajé con 3 compañías multinacionales, fui gerente de postventa en un concesionario también, que pues yo he estado muy metido en el ramo de automóviles, pero también manejo el tema de transporte de mercancías y otros temas en Fasecolda, y pues llevo 3 años en Fasecolda. Y pues muy interesante lo que dices, disculpa, llegué un poquito tarde, estaba en otra reunión, pero cuando me envió la invitación y vi la sombrilla y el enfoque que tenía esta charla, me pareció muy interesante poder participar y lo que no cubre la sombrilla. Y pues lo que estabas diciendo, doctor Carlos Mauricio, muy chévere, de verdad, muy interesante. Desafortunadamente en Colombia el conocimiento de los seguros o el conocimiento o el entendimiento de qué es el seguro falta mucho por hacer. Parte de lo que hacemos con Fasecolda es promover la penetración del seguro, el conocimiento del seguro, no en temas comerciales, nuestro tema no es comercial, nuestro tema es técnico, y cómo promover o mejorar la penetración del seguro y el conocimiento del seguro. La gente no conoce de seguro, las entidades públicas y privadas no conocen de seguros, y tenemos muchos mecanismos desde Fasecolda, y ahorita se los voy a dejar en el chat, y es una campaña de educación financiera que hizo Fasecolda hace muchos años y la estamos repotenciando para ayudar a la gente que conozca qué es el seguro. Entonces voy a dejarles un link que va a ser de mucha utilidad para todos los empresarios y para cualquiera de nosotros como sociedad, que es el tema asociado a la educación financiera, y allí van a poder ver producto por producto, con cartilla, con un video, qué es cada uno de los productos que ofrece el sector asegurador. Eso se llama Viva Seguro. En Viva Seguro pueden encontrar ese nivel de detalle muy interesante, y quiero aportar a esta discusión, a esta charla, con 2 principios. El primer principio que utilizan los economistas, que es el tema de la simetría de la información, y el segundo principio es que es el tema de la mutualidad.
¿Qué es la simetría de la información? Claramente las compañías de seguros no saben cómo es el riesgo. El tipo que viene a comprar una póliza dice, yo soy buen riesgo, yo conduzco como una monjita o yo no estoy enfermo. Y pues las compañías de seguros parten del principio de la buena fe Buena fe. y producen y facturan o producen la póliza. Pero pues obviamente está detrás, como tú bien lo dices, un equipo de actuaría, analizan información propia de cada aseguradora, analizan información de mercado y con eso, con esa información y ese análisis que hace el área de actuaría, pues se definen las tarifas y las tasas. Las compañías de seguros, cada una tiene sus políticas de suscripción para definir el valor del seguro para los diferentes ramos. No es una única variable, hay muchísimas variables para establecer y tarifar el valor del seguro en los diferentes ramos. Entonces ese tema de la simetría de la información es algo muy importante porque las compañías se enfrentan a que el cliente le está diciendo algo, pero ellos tienen que ver cómo lo sustentan para que este negocio sea un negocio rentable, porque las compañías de seguros no son sin ánimo de lucro, ellas son No, con son ánimo de mutuales. lucro y tienen que dar un resultado. Y ahí va el otro término que tú lo dices, que yo también lo quería aportar. Los seguros se manejan bajo el principio de la mutualidad. Y ese principio yo creo que es uno de los más antiguos que más se maneja en este tema, y es que las pérdidas de pocos son cubiertas por la contribución de muchos. Ese es el principio de la mutualidad y básicamente con esas primas pagadas por esa colectividad sirve para pagar, reponer, reparar o indemnizar las pérdidas que sufran con ocasión de un hecho incierto que se materializa con un siniestro. Entonces era lo que quería complementar o Luis, aportar a esta charla. Luis, Muchas gracias, pero Luis Guillermo. nosotros teníamos una hipótesis sobre el tema del riesgo emergente y es cómo, sin satanizar ni mucho menos a la industria aseguradora, porque de todos modos, pues es lo que acabas de decir, no es sin ánimo de lucro, es sinónimo de lucro, ¿cierto? Y el Claro. sinónimo de lucro, no, el lucro no es malo, o sea, todos trabajamos para generar riqueza. Hace poco hablaba con alguien y decíamos, no, pues que las empresas no son de los dueños, las empresas son de el Estado, y no del Estado, sino del país. Las empresas son para pagar impuestos, las empresas son para generar empleo permanente, estable y seguro, y lo que quede es la generación de riqueza, ¿cierto? Pues ahí está, ese es el remanente. Sí, señor. Pero en esa generación de riqueza, Luis Guillermo y Carlos, les quiero plantear, ahora que pues, tenemos a una autoridad aquí también en la materia, es, hay una tendencia a que cuando hay tanta incertidumbre por vacío de la simetría de la información y porque la mutualidad se ve afectada, hay una tendencia a recogerse, ¿cierto? Y complemento un poquito lo que dice Carlos, pero es que es propio de la esencia del seguro. Si en un momento llega algo nuevo del cual no se tiene información, ¿cierto? Y que adicionalmente hay pocos asegurados, ¿cierto? Pues la aseguradora, ante la falta de información y ante la realidad de que el riesgo se está materializando, lo primero es que pues, se recoge y deja claridad. Y no hablemos del COVID, año 2000. Cambio, el famoso Y2K. Todas las pólizas de seguro le incluían cláusula de que usted no le cubre, pero la cláusula era de 5 páginas. ¿Cierto? Sí. Era una cláusula súper complicadísima, textos ingleses, mal traducidos, y es más, todavía hay compañías de seguros que siguen expidiendo y le ponen temas que vienen derivados del cambio de año, del 2000. ¿Cierto? Lo mismo ha sucedido ahorita con el COVID. Las pólizas que se renovaron después de junio del 2020, todas tienen cláusulas limitando o excluyendo taxativamente cualquier tema que tenga que ver con enfermedades infectocontagiosas, a tal grado que riesgos que deberían ser propios de estar asegurados. A mí me pareció simpático, digo el milagro, pero no el santo, sí, una aseguradora que es en cumplimiento, ¿cierto? Excluyó cualquier sanción o perjuicio que podría ser derivado por el incumplimiento de las normas legales que se habían establecido para el manejo del COVID. ¿Cierto? Entonces, oiga, si mi contratista no cumple con las normas, pues está incumpliendo el contrato. Pero no, de una vez todo el mundo empezó a salir. Y es entendible
que las aseguradoras tomen esa posición porque no tienen información. Y una aseguradora sin información, pues no puede tarifar. Y si no puede tarifar, no puede vender el producto. Luis, Esa es la base del seguro y por eso hay que entender muchísimo la industria del seguro para no satanizarla. Ahorita vamos a hablar de otras tendencias que hay nuevas para afrontar estos vacíos. Pero por el otro lado, también sucede que el asegurado nunca se ha leído la póliza, nunca ha hecho un manejo, una buena gestión, un análisis de riesgos, ¿cierto? Porque uno debería tener una matriz de riesgos, ¿cierto? Y esos riesgos poderlos confrontar con la póliza y decir, ok, este sí está cubierto, este parcialmente, este no. Oiga, compañía de seguros, ¿cuánto me cobra por este que dijo que no? No, pero por un lado, si son juiciosos, tienen la matriz de riesgos. Por el otro lado están las pólizas. Y ese match, que es lo que deberían, es la base que debería hacer cualquier empresario responsable, asegurarse que sus riesgos, ¿cierto?, estén debidamente trasladados y si no están debidamente trasladados, ver o cómo los mitiga, porque acuérdense que el seguro es solo una de las soluciones, ¿cierto?, para la administración de riesgos, ¿cierto? Entonces, o cómo lo transfiere a una aseguradora o cómo lo mitiga a través de controles u otros instrumentos que existen. Pero cuando se materializa el riesgo, se voltean a mirar la póliza, la compañía de seguros le dice qué pena, pero ese evento no está cubierto, y dice, no, es que el seguro es el colmo. Y nos ha sucedido ahorita con el paro. Luis Guillermo, hablemos de eso, Carlos. Espera, le preguntamos a Luis Guillermo. El paro, tú tienes los datos frescos. El paro, nos vamos a aprovechar de que estás aquí para preguntarte. Pues. Eso nos va a dar más claridad en la conversación. Nosotros, Carlos Mauricio y yo, en la preparación hablábamos, bueno, el paro. ¿Cómo si es un riesgo emergente, no es un riesgo emergente? El hecho de que las cosechas, los productos perecederos, las rutas de distribución, toda la logística de distribución y abastecimiento del país, que nosotros, pues, infortunadamente no tenemos tren, pues eso es otra discusión. Estamos basados solo en el transporte terrestre automotor de carga. ¿Cuál es la realidad de eso? O sea, ese riesgo emergente, porque eso fue un riesgo no desconocido, sino emergente, ¿el impacto fue fuerte? Pues antes de contestarte de la pregunta, Carlos Eduardo, quiero complementar lo que estaba diciendo el doctor Carlos Mauricio desde el sector asegurador, porque esto sirve mucho para entender la actividad aseguradora. Las compañías de seguros también tienen alguien que los asegura, que son los reaseguradores. Y en Colombia la actividad aseguradora es altamente regulada. O sea, es impresionante la alta regulación que tiene. La Superintendencia Financiera de Colombia es muy estricta en los controles de capital, en los controles de los siniestros, en controles de las reservas. Recordemos que la Superintendencia Financiera tiene dos sombreros. Tiene un sombrero de supervisor del sector financiero, pero tiene un sombrero también de cuidar y velar por el consumidor financiero. Entonces es una cosa muy compleja. Y cada compañía de seguros tiene unas capacidades, voy a tratarlo de ponerlo en términos simples. Cada una de las compañías tiene unas capacidades de aseguramiento para las diferentes ramos. Casi todas pueden hacer en retención automóviles y pueden vender automóviles y los retienen al 100%. Pero hay otro tipo de riesgos, por ejemplo, asegurar una alcaldía, no le voy a poner nombres, una alcaldía cualquiera que sea todos sus bienes públicos. Las compañías de seguros en Colombia en ocasiones no tienen esas capacidades para asumir al 100% ese riesgo y deben acudir a los reaseguradores. Y estos reaseguradores son las compañías de seguros de las aseguradoras que los respaldan tanto cuando hayan este tipo de situaciones y comparten la suerte de las primas y los siniestros. El problema no es de las compañías de seguros que no quieran vender o que se retraigan, porque si el mercado reasegurador internacional está viendo inseguridad jurídica en Colombia, está viviendo situaciones que no son anómalas, que son anómalas y que están de alguna manera exacerbando el riesgo, lo que hace el reasegurador es, le subo el costo de reaseguro o me voy.
Entonces, pues el reasegurador se echa para atrás y la compañía de seguros en Colombia queda sin respaldo y ellos no tienen la capacidad de asumir ciertos riesgos y pues obviamente les toca hacer eso, retraerse. No es porque les dé susto, es que no tienen quien los acompañe en una aventura como la aventura marítima, porque así nacieron los seguros en el mundo. Los seguros en el mundo nacieron allá en Londres con las aventuras marítimas. Yo hice un artículo en Fasecolda que se lo compartí a Carlos Eduardo, un poco Buenísimo. contando la historia de los seguros y enfocándonos en una de las grandes problemáticas que tenemos el seguro de transporte de mercancías en Colombia. Entonces también les voy a dejar el link para que consulten ese artículo que me parece bien interesante y les ayuda un Mucho. poco a entender y van a poder ver otros artículos que hemos hecho en Fasecolda muy interesantes asociados al tema de los seguros. Ya les compartí también lo que es Viva Seguro. Viva Seguros. Entonces todos estos son elementos que estamos seguros que a ustedes como empresarios, no solo como empresarios, sino como persona del común, yo quiero asegurar mi casa, mi patrimonio, porque es que lo que hablaba Carlos Mauricio es muy importante, es qué riesgos quiero yo asumir que yo estoy en capacidad con mi bolsillo o con mis bienes o con lo que tengo en el banco para asumir ciertos riesgos y esos riesgos asumirlos de mi bolsillo. Pero hay otros riesgos que yo, hombre, si me roban el carro, pues me va a quedar sin carro. Y si yo no lo aseguro, pues ese es un riesgo que usted no va a poder reponer el carro de la noche a la mañana. Pero si usted compra una póliza de automóviles, pues va a tener la cobertura y la tranquilidad que si se lo roban, la compañía de seguro le va a responder y al día siguiente o en un mes va a poder tener carro nuevo. Entonces cada uno tiene que definir cuál es su panorama de riesgos, cuáles quiere asumir y cuáles quiere trasladar a través de un seguro que le va a dar esa protección patrimonial. Y quiero complementar también en este sentido, hablando de mi experiencia, que es el ramo de autos. Yo no manejo otro ramo, mi experiencia es automóviles, transporte de mercancías y la póliza obligatoria de RC Pasajeros en Colombia. Son las tres cámaras que tengo a mi cargo. Pero vamos a hablar de algo que sabemos y que todos lo conocemos. Todo el mundo asegura el carro. Y todo el mundo es mi carro, mi lata, si se daña, pues para eso está la póliza, para que me lo arregle. La gente cree que es asegurar el carro y las laticas, pero no entiende algo muy importante que es la responsabilidad civil extracontractual. Eso es lo que realmente nos debemos preocupar de tener una buena cobertura de responsabilidad civil extracontractual, porque con mi carro, que es una actividad peligrosa, yo puedo causar daños, lesiones o muerte. Si mi carro se daña, yo lo meto entre un parqueadero si no lo tengo asegurado, pero a mí me toca pagar el muerto, el lesionado o el carro del tercero. Pero si lo Luis tengo Guillermo, asegurado, te interrumpo porque hay un punto, nos estamos saliendo un poquito, ahorita nos volvemos a entrar, pero adicionalmente la gente asegura el carro, ¿cierto? Y vi una publicidad que me encantó en redes sociales, ¿cierto? Donde había un carro accidentado, decía, el vehículo estaba Oh, asegurado y el conductor. La gente asegura el carro y no asegura su vida. Entonces no tienen un análisis de riesgo real. Entonces, tal listo. cual, Ok, tal cual. el carro lo meto esto, el daño de terceros, pues miro a ver qué hago. Pero oiga, me morí, ¿dónde quedó el respaldo de mi La familia? vida, los colombianos no aseguramos nuestra vida. Primero aseguramos los ladrillos y las llantas y de último la vida. Tienes toda la razón. Y la penetración del Esa, seguro no solo en automóviles, en todos los ramos. La gente asume, cree que es que el seguro es un gasto. No, señor. me- El seguro es algo que le va a ayudar a usted si se realiza un riesgo y lo va a respaldar patrimonialmente, económicamente, y no se va a ver afectado su patrimonio. Pero desafortunadamente, lo digo con respeto, los colombianos vemos el seguro como un gasto, no como una inversión para proteger mi patrimonio. Pues no era el objetivo salirme de la charla, pero sí quería no, complementar y enriquecer la pero discusión. mira, pero dale, dale, Carlos. responder a Luis Guillermo ese tema, porque para nosotros el tema del estallido social, Sí. que en este espacio, en conversatorios, lo vaticinamos en abril del año pasado. En abril del año pasado y en junio del año pasado, en dos conversatorios distintos, hablamos sobre la serie El continuo pandemia, contracción económica, pérdida de empleo, estallido social. Hambruna y estallido social o estallido social y hambruna. Pero esta situación que vivimos en el estallido social y con los bloqueos, ¿qué tan cubiertos estaban las compañías de transporte, Luis Guillermo? ¿Qué tan cubiertos estaban? ¿Qué tan previsible y qué tan anticipados estaban ellos con respecto a una situación de estas como para decir que tenían ya un diseño de seguro adecuado para eso?
Pues la verdad no lo teníamos. Ningún sector estaba preparado para la pandemia, claramente. El seguro de transporte de mercancías en Colombia, si tú miras las primas emitidas, es muy pequeño. La verdad no es tan representativo como automóviles, como otros productos obligatorios como SOAT y ARL. Es un producto pequeño, la verdad es un producto muy de nicho. Si ustedes miran mi artículo de la revista Fasecolda, y lo voy a reconocer aquí en público, es un ramo que no crece. Yo hice un estudio de las primas emitidas desde 1975 hasta 2020 y claro, uno ve la curva en precios corrientes, wow, que son unos crecimientos tan divinos, pero cuando uno ya le mete a precios constantes, le quita el efecto inflacionario, es un ramo que es muy estático. Es un ramo que nació, o sea, fue de los primeros ramos que llegó a Colombia y la gran Claro, preocupación que había en su momento en Colombia era la seguridad en las carreteras. claro. Como tú mismo lo decías, Colombia, el tema multimodal no se ha desarrollado, no utilizamos trenes, no utilizamos ríos, todo se mueve a través de las carreteras. Y el riesgo en cierta época era muy alto. Sacar un camión era imposible porque lo desvalijaban, lo robaban, se lo llevaban. Entonces las compañías en su momento se inventaron algo que se llama la cláusula solar. Solo Entonces, señor, de 6 a la 0. cláusula solar, ¿te acuerdas de ella? O sea, Sí, una cosa claro. espantosa, espantosa, pero fue la manera de regular el riesgo en su momento, no había otro mecanismo. ¿Qué quería decir la cláusula solar? Oiga, señor generador de carga o señor transportador, si usted decide sacar por la noche y llevar la mercancía, usted asume el riesgo, no lo vamos a responder, porque la póliza le cubre solo de diurno. Ya nocturno, usted asume el riesgo, si lo quiere hacer, hágalo, y si algo pasa, no va a tener cobertura. Y eso pues sirvió en su momento para mitigar, pero ya esa cláusula solar está en desuso, ya la seguridad en las carreteras se recuperó, hay cosas puntuales en ciertas zonas del país que ya las compañías lo tienen identificado, pero para contestar su pregunta, el sector de transporte de mercancías y ningún sector estaba preparado para la pandemia. El golpe que tuvimos desde el tema de suscripción, se cayeron las primas, hubo una reducción del riesgo. Quiero darles un dato a todos ustedes. El año pasado salió una circular que se llama la Circular 021 de 2020 de la Superintendencia Financiera. Y en esa circular daba la instrucción a las compañías de seguros A mí que me si se devolvieron plata. presentaba, correcto, si había una disminución del riesgo, las compañías de seguros debían devolver prima. ¿Cómo? Algunos devolvieron plata, otros extendieron la cobertura a Dieron la vigencia. póliza, otros aumentaron vigencia o dieron valores agregados adicionales sin cobro de prima adicional, pero todo después de hacer un análisis de los actuarios donde se definió cuál fue la reducción del riesgo y cuánto es la prima a devolver. Lo hicieron las compañías de seguros, fuimos responsables como sector y devolvimos plata y les voy a dar números. Al cierre de diciembre de 2020, con cifras de la Superfinanciera, se devolvieron 239.000 millones de pesos en todos los ramos, de los cuales automóviles participó con 203.000 millones. Fue el ramo que más plata devolvió. Pero un poquito contestando la pregunta de Carlos, el seguro de transporte siempre ha estado muy enfocado a cubrir la carga como tal si llega a tener una pérdida en su movimiento, y el seguro de automóviles para lo mismo. Pero el tema de un rompimiento de la cadena de suministro, como lo que tuvimos ahorita con el paro, ¿cierto? Pero que generó pérdidas tan sencillas como, no sé si vieron, ayer salió un artículo, cuánto había aumentado el precio de los pollos y del El huevo, huevo, ¿cierto? A raíz de que que ya hace no son 2 los meses 1.800 de Carrasquilla. tuvieron que, desafortunadamente, se quedaron sin alimento para los pollos, ¿cierto? Entonces ese rompimiento en la cadena de suministro, pues generó esto. O tenemos casos de empresas que tuvieron que parar su producción porque no les llegaba la materia prima. Entonces uno diría, no, es que esto es nuevo. Pues nuevo, a ver, ¿cuántos paros de transporte hemos tenido en el país que nos ha paralizado el país? Lo que pasa es que duraban 5, 7 días, máximo 15, ¿cierto? Y entonces como que no, pero era un riesgo que teníamos que haber tenido mapeado y haber, por un lado, desde el punto de vista empresario, tener planes de contingencia, y por el otro lado, desde el punto de vista aseguradora, poder ofrecer coberturas. Oiga, ¿qué pasa si usted, en la misma forma como en incendio, uno puede contratar un anexo por si mis suplidores o mis distribuidores llegan a tener un evento? Oiga, pues acá se rompió la cadena de suministro, también debería haber algo. Y ahí nos ha faltado un tema de empezar a, por un lado, los asegurados levantar la mano y decir,
yo tengo este riesgo, compañía de seguros, estudie cómo lo puede hacer. Ahorita vamos a hablar un poquito más de unas nuevas tendencias de seguros, ¿cierto? O las aseguradoras, hacer análisis y preguntarle a los asegurados, oiga, yo creo que usted es vulnerable a este evento, ¿le interesaría si yo hiciera? Y empezar a sumar, como a unir las necesidades, la oferta con la demanda, ¿cierto? Para poder cumplir los requisitos que se requieren de grandes números, ¿cierto? Y de una comunidad para hacer un tema mutual y empezar a cubrirlos. Pero Pues, yo pienso que ahí hay una cosa, señores, y es que ustedes dirán que es parte del negocio que yo defiendo, cada uno aquí defiende su pedazo de la torta, del mundo del seguro y del mundo de los riesgos, pero es ahí donde cobra vital importancia el registro, la historia y tener información y data confiable. Tú preguntabas ahora paros, y entonces yo hago memoria de el 2, el 2, el 4, el 7, el 9, el 10, el 11, no, el 10, el 10 no fue un paro, fue una emergencia invernal, que las carreteras se bloquearon feísimo. El 10, el 11 fue un paro de transportes y el 13. O sea, estamos hablando que en menos de 20 años hemos tenido 7. Bueno, con este que acabamos de pasar, son 8. 8, o sea, pero no tenemos cultura del registro. La cultura del registro y del reporte, o sea, el desprecio por la historia, el desprecio por hacer memoria y dejarla registrada. Es un esfuerzo que hoy indiscutiblemente tenemos que empezar a promover y es escriba, cuente y registre, mantenga. Y no solamente Fasecolda el que tiene que tener los datos, que en realidad son muy juiciosos, pero ellos tienen el reporte de la siniestralidad. O sea, todo lo que va por cobrar una indemnización, una reparación, una reposición, pero en realidad la gestión del riesgo tiene que ver con que el asegurado es responsable de sus riesgos y de que no solamente lo que tiene asegurado, sino que tiene que registrar y reportarse a sí mismo lo que no está asegurado y también le sucede. Y esa data también debería ser parte del insumo para poder entender y comprender las tendencias y poder algún día llegar a lo que con Carlos hemos hablado y que existe en el mundo, que no es esto no es ninguna propaganda, pero sí es un sueño y es que en Colombia podamos de alguna manera, para volver más popular los seguros, también tratar de que a través de la data podamos tener parámetros confiables en actuaría y esos parámetros nos terminen pudiendo generar seguros parametrizables. de acuerdo, Carlos, y en ese sentido las compañías de seguros son muy juiciosas. Nosotros como Fasecolda tenemos un mandato a través de ellas en el sentido de que manejamos un lago de información para todos los ramos. Casi todos los ramos tenemos muy buena data y hacemos análisis. A los economistas les gusta ver las series largas y en esas series largas las tendencias te pueden decir algo, pero lo que tú dices también es fundamental, conocer coyunturalmente qué ha pasado, porque hay veces los números te cuentan una historia, pero también tener esa referencia de qué pasó y hacer esa correlación entre los números y lo que pasó en la economía o en el mercado, eso lo hacemos y es parte de nuestro trabajo en Fasecolda. Los números te ayudan mucho a discurrir cualquier discusión y yo quiero hacer este segundo aporte el día de hoy, Carlos Mauricio y Carlos Eduardo. ¿Cuánto le costó al paro los 48 días de paro al país? No al sector asegurador, yo le puedo dar los datos del sector asegurador. ¿Cuánto le costó al país? No, ¿Cuánto le costó al país? ¿Fue más costoso o va a ser más costoso para el país los 48 días de paro que un año de pandemia? Eso ya es una realidad. Le voy a dar un dato, y eso es público. Según las cifras del Ministerio de Defensa, la afectación económica al patrimonio público y privado, representado en bienes, en vehículos, en todo. Ellos hicieron una cuantificación, no me pregunten cómo, pero hicieron una muy buena cuantificación. A mí me encanta, eso lo publicó La República. Cuantificaron que los 48 días de paro le van a costar al país 10.2 billones de pesos.
Les voy a dar otro dato. Al sector asegurador, esos 48 días de paros, por reservas que se tienen que constituir y muy seguramente siniestros que vamos a pagar, entre los ramos de property, automóviles y transporte de mercancías, las reservas van en 180.000 millones de pesos, con tendencia a crecer. Entonces, mire el mensaje que les traigo. 10.2 billones de pesos frente a 200.000 millones. La penetración del seguro es muy pequeña. ¿Cuántos empresarios tuvieron que asumir de su patrimonio y cuántas empresas van a tener que cerrar? Porque como no tenían un seguro, pues les va a tocar cerrar la empresa o pedir plata prestada para poder reactivar su negocio. Entonces, el tema del seguro es importantísimo y que la gente entienda que no es un gasto. Es que el seguro es muy caro. El seguro es caro en función al riesgo que tú quieras cubrir. ¿Usted quiere un riesgo completo, medio o completo o no quiere nada? Pero ahí, Luis Guillermo, también es entendible que hay muchos, porque lo vi varios de mis clientes, donde las pérdidas que tuvieron reales, pues no eran cubiertas por el seguro. Entonces, un ejemplo, ¿cierto? Una empresa que se dedica a comercializar vegetales y frutas, ¿cierto? Cuyos valor del producto tiene que ver en su calidad. Y no es lo mismo un tomate recién cosechado a un tomate que ya lleva 10 días, por más cámara de refrigeración que yo le tenga, ¿cierto? Ya no es lo mismo. Y esa pérdida no está cubierta. ¿Por qué? Y lo Porque que tú decías importante es entender cuáles son mis riesgos y cuáles de esos riesgos los tengo asegurados. Entonces, viene el problema que de toda la sociedad en general es que la letra chiquita, no es la letra chiquita. Cuando usted No, compre el producto, no. pregunte cuáles son sus obligaciones y sus deberes, qué cubre y qué no cubre. Y si usted ve como empresario que le falta cubrir algo, pídaselo a la compañía de seguros. La compañía de seguros le cobrará o le dirá, yo ese riesgo no se lo asumo. Pero es que no se den la sorpresa en la indemnización. Pregunten a su compañía qué se cubre y qué no cubre, porque las compañías de seguros tienen unas condiciones generales, tienen unas coberturas, tienen unas exclusiones y hay unas garantías. Eso es lo que todo el mundo llama la letra chiquita. No es letra chiquita, en ninguna, eso ya no existe. Lo que nos falta es leer. La gente no lee qué está comprando. Ahí es donde está el problema. Pero adicionalmente, Luis Guillermo, y ese es el tercer elemento de por qué los seguros no se, para estos riesgos diferentes o para estos riesgos, llamémoslos emergentes, no salen las coberturas tan fáciles, es porque también el asegurador se pregunta, ok, listo, y esa pérdida, si se llega a materializar, ¿cómo la voy a indemnizar? ¿Cómo me va a demostrar usted la pérdida? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo demuestro yo la pérdida de que el tomate ya no es rojo, ¿cierto? Sino que está un poquito marchito y entonces eso como que no me lo pagan. Es muy complicado. Y ahí Eso se llama el ajuste del siniestro y las compañías de seguros contratan expertos y el experto dice, oiga, venga, yo miro cuál fue la pérdida, la cuantifica y la define. Claro, pero hay muchos eventos que esa definición y ese ajuste es bastante complejo, ¿cierto? Que es complejo y complicado, que son dos términos diferentes. Uno los toma como sinónimos y son muy diferentes, ¿cierto? Y cuando tú ciertos riesgos se los presentas a la aseguradora, dice, oiga, ¿y cómo hago yo el día del siniestro? Yo como que mejor no me meto en eso. Y ahí traigo a colación, y es parte de por qué salió este conversatorio. Yo me volví un enamorado de una nueva tendencia que hay en el mundo de seguros, que son los seguros paramétricos. Entonces, un seguro paramétrico es donde yo defino con la aseguradora, ¿cierto? Y eso puede aplicar muchísimo para estos riesgos emergentes. Yo defino con la aseguradora qué riesgo me quiero cubrir, ¿cierto? Defino con ella un parámetro que es el que me dispara la cobertura, y ya les voy a dar ejemplos de cosas locas que he visto en seguros paramétricos que son una maravilla, y que una vez ocurrido ese evento, ¿cierto? Se dispara ese indicador que nos ponemos de acuerdo cuál es y cómo se mide y qué valor vamos a tomar, y es indiscutible, simplemente apliques la fórmula y giras el cheque. Entonces, ejemplos de seguros paramétricos. Yo puedo tomar un seguro, yo soy un distribuidor de gaseosas y yo sé que si el verano no es tan fuerte, a mí se me caen las ventas de gaseosa. Porque si hoy hizo calor, yo me tomo una gaseosa, o me tomo 3 gaseosas. Si no hubo mucho calor, me tomo solo una. Al otro día no me voy a tomar las gaseosas que me dejé de tomar. Esa venta se perdió, ¿cierto? Y eso lo puedo yo parametrizar
definir con base en mis estados financieros cómo es esa afectación por un cambio de grado centígrado, ¿cierto? Y definir con la aseguradora cuál es el monto de la indemnización. Entonces uno estaría hablando que es un medio, un seguro de lucro cesante. Lo mismo, el caso inverso sería una estación de esquí. Si no cae demasiada nieve, yo no puedo tener muchos clientes o los clientes no van a venir a esquiar porque la pista no va a estar buena, ¿cierto? Entonces yo puedo definir por cada pulgada de nieve que no caiga, ¿cierto? ¿Cuál es la afectación en mis ingresos? ¿Cierto? Todo el tema de seguros climáticos o de eventos climáticos pueden ser susceptibles de ser parametrizados. Una hidroeléctrica, ¿cuánto deja de producir si no llueve? ¿Cierto? Un parque solar, ¿cuánto deja de producir si el sol no es tan brillante? O un parque eólico, ¿cuánto deja de producir si no hay tanto viento? Pero vámonos más allá, ¿cierto? Vi un seguro paramétrico en Japón que me pareció espectacular, que era un aeropuerto de una zona turística donde tenían un seguro donde cruzaban la categoría del, bueno, allá se llaman tifones, en esa parte del mundo, que es un huracán, ¿cierto? La categoría del tifón y el qué tan cerca o qué tan lejos pasara del aeropuerto. ¿Qué sucedía? ¿Cuál era la premisa que ellos tenían bajo riesgo? Oiga, puede que el tifón no me afecte, no me rompa un vidrio, pero si llega a afectar la zona turística alrededor del aeropuerto, la gente va a dejar de viajar a ese aeropuerto y el aeropuerto gana por los despegues y aterrizajes de los aviones. Entonces tenían un parámetro definido con base en la fuerza o la categoría del tifón y la distancia. Era muy fácil de ajustar, no había ni pérdida física a lo que estamos acostumbrados, no hay, simplemente la aplicación de una fórmula. Otros dos, para darte la palabra, Carlos, que me parecieron espectaculares. Uno en México, ¿cierto? Donde por una prima bastante económica, ¿cierto? Si había un terremoto de cierta magnitud a cierta distancia del bien asegurado, te pagaban $25,000. Se te hubiera caído la casa, ¿cierto? O no te hubiera pasado nada. El parámetro era un riesgo de que ocurriera el terremoto. Entonces uno podría pensar, oiga, es que eso es como medio apuesta. Pues si es, entre comillas, cambiar de lo que se llaman riesgos puros, que es no me pase nada a tener pérdidas, a riesgo especulativo que yo puedo perder, quedar igual o ganar. Pero es una forma de masificar el seguro. Imagínense ustedes para una zona deprimida donde pues si llega a haber un terremoto las pérdidas van a ser gigantescas y así estuvieran asegurados, pues ajustar esa cantidad de siniestros y déjeme ver títulos de propiedad y déjeme, tráigame 3 cotizaciones, pues muy complicado. Y el último que vi que me pareció muy bueno, que lo vi en Perú, fue en caso de que ocurra un terremoto, ¿cierto? Cómo hay una correlación entre las deudas que se dejan de pagar, ¿cierto? Y el terremoto. Entonces es un seguro de crédito, pero no activado porque la persona deje de pagar porque se volvió insolvente, sino porque seguramente se vio tan afectado que terminó cerrando su negocio, ¿cierto? Y entonces ahí no tengo que hacer todo el tema del seguro de crédito tradicional, sino sencillamente, si se cumplen estos parámetros, yo le pago, señor asegurado, esta plata, ¿cierto? Para que usted con eso pueda solventar las pérdidas que va a tener por ese exceso de cartera morosa. Entonces, ahí hay todo un mundo para que los asegurados, precisamente, con esa data que tú estabas diciendo ahorita, Carlos, ¿cierto? Se la puedan mostrar a las aseguradoras y decir, oiga, este riesgo, ¿cómo lo puedo asegurar? Y me acabo de acordar de uno último que leí hace como 6 meses en Cozumel, que es la costa mexicana, compraron un seguro para poder hacer todo uno llamado mantenimiento, la reconstrucción de los corales en caso de que ocurra que llegue un huracán y ataque esa zona. Pues Cozumel es famosa, es el segundo sitio más importante para hacer buceo
los parques de corales que hay son espectaculares, y un huracán podría acabar la zona. Y ¿cómo aseguras eso bajo un seguro tradicional? No lo puedes. Acá lo hicieron con parámetros Cozumel vive de los cruceros. de los cruceros. Entonces, si la barrera de corales se pierde, el calado del puerto no les va a dar para poder tener entrada de cruceros. Entonces, Cozumel moriría definitivamente por el tema. El gobierno de Quintana Roo contrató ese seguro. ¿Sí? Me das para acordarme de una reunión que tuvimos nosotros hace ya 5 años. Me lo recordó hace poco el Facebook, en Cartagena. En Cartagena hablamos con Swiss Re, me acuerdo, que era uno de los patrocinadores de esa convención de la Tamir, en donde fuimos copatrocinadores nosotros en Zona Segura. En esa convención, Swiss Re nos mostró el producto de riesgos paramétricos. Nos lo mostró como producto. Pero yo creo que no tenemos la madurez suficiente. O sea, aquí hay una labor de aparcería, como de agricultores. Y en eso todos quienes nos están acompañando en el conversatorio y quienes lo vean en diferido, se van a tener que tocar el corazón y decir, Dios, yo tengo una responsabilidad aquí. Y es que la gestión de riesgos no es una cosa que deba hacerse simplemente por temor, sino por naturaleza. Porque la vida nos ha dado ya muchos ejemplos y nos ha puesto muchos tráiler de la película, ¿cierto? Vimos el tráiler de los estallidos sociales en el 2019, vimos el tráiler de las grandes catástrofes en Colombia en Armero, pero también vimos el tráiler de las grandes catástrofes en Colombia en el terremoto del eje cafetero. Y me permito recordarles que en ese terremoto, que murieron casi 2.000 personas, en una compañía de seguros se quebró. Digamos que no le alcanzaron ni las reservas, porque era muy fuerte en el mercado del eje cafetero, y Seguros Atlas, que tenía su sede en Manizales, era el mercado cautivo, eran las copropiedades y los negocios y los empresarios del eje cafetero hasta finales de la década de los 90. Ellos eran los reyes de los seguros en la región, en Caldas, Quindío y Risaralda. Y una vez se produjo el terremoto del eje cafetero, ellos respondieron efectivamente en seguro de daños, en propiedades, en incendio, en muchas cosas, pero finalmente no les alcanzó. Como no les alcanzó también a muchas empresas. Yo me acuerdo que en el Quindío se producía un café maravilloso que se llamaba Café Llanuba. Pues muchos de ustedes, de los que me conocen, saben que yo soy adicto y amante del buen café. Y ese café era para mí, uno de los mejores cafés que tenía Colombia. La fábrica de Café Llanuba no quedó ni una tostadora. Y no le alcanzó la plata de la cobertura del seguro, ni siquiera pues para convertir lo que era una planta en una bodega, ni para eso le alcanzó, porque el ejercicio, y Luis Palacio y Luis Guillermo y muchos de ustedes, Hugo, que está aquí también, me corregirán, pero el ejercicio de hacer gestión de riesgos antes de contratar la póliza del seguro, yo creo que es el camino natural. Hacer gestión de riesgos es el camino natural, no es una excentricidad, es el camino natural para la sostenibilidad de una compañía. Es mi parecer, no sé, tú te quiero escuchar y si alguien más del público quiere conversar, pues aquí estamos. Es que Les tengo una sorpresa para los que se queden hasta el final, una súper sorpresota. es que, Carlos, el tema está en que, yo se lo digo
cuando visito una empresa le digo, mire, ustedes tienen gestión de riesgos. Contratar de seguros es parte de gestión de riesgos. Lo que pasa es que contratan los seguros, ¿cierto? Que se van al producto final sin haber hecho todo el recorrido. Y entonces ahí se le quedan cositas en el medio, ¿cierto? Que piensan que porque contrataron el seguro ya quedaron cubiertas y pueden, pues es que no hay póliza perfecta. Tiene un deducible, tiene unas garantías, tiene unos limitantes, tiene un infraseguro. Entonces, y fuera de eso hay cosas que definitivamente no las van a cubrir a través del seguro. Entonces, la gestión de riesgos tiene que arrancar desde esa correcta identificación y valoración de los riesgos, ¿cierto? ¿Cómo lo controlo? Porque yo siempre lo digo, el mejor seguro es el que no se utiliza, porque un seguro nunca te va a cubrir al 100%, ¿cierto? Y por último, ¿cierto? Como última línea, yo tengo el seguro por si todo sale mal. Pero muchos empresarios compran el seguro y ahí termina su gestión de riesgos. Y para este tema de los riesgos emergentes, mientras que no haya esa data que le pueda ayudar a la aseguradora a tomar decisiones, mientras que no haya esa levantada de mano del asegurado a decirle, oiga, yo estoy sujeto a estos riesgos, tengo esta información, venga aseguradora, ¿cómo nos podemos reunir para tratar de conseguir una cobertura para eso? ¿Cierto? O mientras que entre los gremios hagan ese tipo de gestiones, pues frente a los riesgos emergentes, por llamarlos emergentes, que insisto que para mí no lo son, pues lo único que nos queda es irnos a la base y a los principios de lo que es la administración de riesgos, que es, oiga, identifique muy bien, ¿cierto? Cuantifique muy bien sus riesgos y defina controles. Y controle los controles, porque adicionalmente ese es otro gran error que tenemos, ¿cierto? Hacemos un proceso divino, contratamos a un asesor externo que nos hace las matrices, no nos ayuda a hacerlas, nos hace las matrices, nos define los controles, ¿cierto? Y ya con esos piensan que hicieron gestión de riesgos. Y cuando el evento se materializa, ¿cierto? Uno hace la autopsia y resulta que el riesgo está identificado, estaba correctamente valorado, el control estaba definido, pero nunca se aplicó, porque se quedó en una muy bonita presentación que hizo el consultor. Entonces, el tema de la gestión de riesgos, de eso depende la supervivencia de una empresa, de eso depende el que pueda cumplir su objeto social y pueda cumplirle a todos sus grupos de interés, no solo a los socios, a sus empleados, a sus comunidades, a sus clientes, a sus proveedores y, por qué no decirlo, al mismo Estado, ¿cierto? Y no simplemente de que le suceda el evento, no estaba asegurado, ¿cierto? Porque el evento no era asegurable, o nunca había preguntado si se podía asegurar, que esa es otra, y pues la empresa cerró. Y ahí perdimos todos. Hay una historia de un empresario antioqueño, muy, muy conocido, y él hace conferencias alrededor del tema, don Evaristo, porque él tenía una fábrica y un producto muy bien posicionado. Y esa fábrica, ese producto muy bien posicionado, que era incluso para estratos de un producto alimenticio de estrato, para un grupo de estrato medio alto, alimentos funcionales orgánicos, esta fábrica se quemó cuando él fue a preguntar por el seguro. Digo, bueno, pues ya está quemada, ya qué más voy a hacer. Voy a hablar con mi gran amigo, que es mi gran amigo, el que me ha acompañado a hacer la suscripción de las pólizas y demás. El gran amigo le dijo, sí, miremos a ver cómo está. Resulta que el producto nunca lo ajustaron, o sea, simplemente se renovó y 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 se renovó, pero los ajustes de las coberturas y sobre los riesgos y las variaciones y los cambios de la infraestructura y el incremento de las líneas de producción, el ensanchamiento de los mercados, de las líneas de distribución, todo eso que es sujeto de aseguramiento, nunca se revisaron en el tiempo. Y entonces, claro, cuando
ya llegó la hora de reclamar el siniestro, pues lo que le pagaban era una bicoca, pues, o sea, no le alcanzaba también lo mismo que la fábrica de café de Llanúa, del eje cafetero, no le alcanzaba ni para levantar los muros de la fábrica. Porque es el ejercicio al contrario, yo voy, compro el seguro, pero yo debo, el que sabe cuál es el riesgo soy yo. El intermediario buenamente hace el ejercicio de, de ir a ayudárselo a colocar. Uno está pernoctando ya aquí en Bogotá, ¿Quién? otro estaba en Aguachí. Y la compañía de seguros, pues usted, como lo decía Luis Guillermo ahora, usted va y le dice que usted es una monjita y la compañía de seguros, por aquello de la ubérrima buena fe, eso así lo dice el código. código, el conste que es porque lo dice el código, y no ninguna otra referencia, eh, pues hay que, a la gente hay que creerle, como dicen en la emisora. Entonces, la conclusión, yo creo, Carlos, de esta conversación hoy es esa. Hay que, no es el qué fue primero, si el gallo o el pollo o la gallina o la gestión de riesgo y los seguros. Es natural, es la gestión de riesgos lo que lleva a un buen programa de seguros. No sé quién de los que está aquí quiere también hacer como una intervención. Me parece que es un buen escenario para hacer o preguntas o interpretaciones o disenso, pues, o sea, si alguno de ustedes no está de acuerdo con nosotros, pues también los escuchamos, recuerden. Yo creo También que muy sí, callado. el mensaje es ese. Yo no puedo dejar la suerte de mi futuro solo en base en la compañía de seguros o del intermediario, que a veces sucede, sino yo me tengo que apropiar de mis riesgos, conocerlos muy bien y ahí sí hacer todo el proceso de gestión de riesgos para transferirlo. Ahí ¿Alguien levantó está la? Mayra Alejandra Ramírez Saavedra. Mayra, ¿cómo estás? Prende tu cámara si deseas y conversemos. No, no tengo cámara. Buenas noches, Dale. ¿cómo Hola, están? muy bien Hola, tú. Muy Mayra, ¿cómo estás? interesante el tema. Quería aportar que durante la pandemia muchas empresas que se vieron forzadas a cerrar su operación y que tenían seguros, recurrieron ahí sí a la póliza a mirar por dónde podían reclamar lucro cesante o alguna cobertura que les ayudara a mitigar pues todas las pérdidas y todo el tema de haber tenido que parar su operación, y lastimosamente por el lado de daños pues no se pudo hacer mucho que digamos. En la empresa, la aseguradora para la que trabajo, era como no, este tipo de riesgos de pandemia, de enfermedades no está incluido porque, y explíquele eso al cliente y pues siento que hubiese sido una muy buena oportunidad de haber mejorado la percepción de los seguros, pero pues lastimosamente creo que quedamos al contrario. Tengo un seguro que lo voy a usar y pues no me cubre. Gracias. Gracias, Mayra. Muchas gracias. Sí, en realidad, es que es más, los seguros de administradores de riesgos laborales incluso tienen una parcela muy pequeña del tema de COVID, ¿cierto? Sí. Está circunscrito creo que es a empleados públicos oficiales y creo que vigilantes de guardas de seguridad, si mal no tengo claridad completa sobre el tema. ¿Alguien de pronto nos puede ilustrar sobre eso? Pero ahí es, y no quiero defender yo soy a veces muy crítico de la industria aseguradora, pero a veces también la defiendo. Pues es que no pueden, si el riesgo no estaba tarifado, ¿cierto? Si no habían cobrado por él, pues no se podría hacer, porque además este es un riesgo que la primera, ahí sí creo que es la primera vez donde vemos que se vuelve un riesgo sistémico, porque normalmente, ocurrió un terremoto y se afectaron propiedad, Sí, ocurrió una crisis financiera y un tal seguro, pero acá
tenemos una afectación en todos los ramos de seguros. Propiedad, por llamarlo así, en el tema de lucro cesante, transporte, vida, salud, cumplimiento, directores y oficiales, el famoso D&O, también responsabilidad civil. La afectación va a ser entonces es un riesgo sistémico que no estaba valorado en ninguna nota técnica de una aseguradora. Y insisto, uno pensaría que, oiga, ¿por qué no han salido a vender seguros que ahora sí cubren eso? Porque precisamente no tienen la data y la información para poder hacer los cálculos y poder ponerle un precio de cuánto vale un seguro que sí cubra lucro cesante por COVID. Lo que hicieron fue, como lo decía ahorita, fue precisamente por la falta de respaldo de reaseguro, que también hicieron lo mismo, eliminar las coberturas y dejarla claro que no estaban cubiertas. Mira que Luis Alfonso nos dijo más temprano que en este momento el puerto de Barranquilla tiene una afectación en las operaciones por tema de caudal bajo. Ahí también hay un tema de lucro cesante y de años. Eso es otro paramétrico que es excelente. Oiga, ¿qué pasa si debido a las condiciones climáticas, ¿cierto? Ya puede ser porque llueva menos o porque haya mayor sedimentación, pierdo caudal y no tengo suficiente agua para que los buques naveguen, ¿cierto? Y entonces uno diría, no, eso es un riesgo nuevo. No, esa es una amenaza que se está materializando sobre una vulnerabilidad que yo tengo debido al calentamiento global. Ahí empezaron a levantar las manos. Bueno, antes de que tenemos muy poco tiempo, porque recuerden que son las 6:21 aquí, somos religiosos para terminar. Antes de darle la palabra a Jorge Loza, que entre otras nos va a acompañar dentro de 8 días con Aristides Mucio a conversar sobre gobernanza y crisis, y vamos a hablar sobre el caso Perú, que es otro spoiler que nos están dando. Este es otro tráiler. Ese es otro tráiler que nos están dando a los colombianos sobre crisis política, y lo tenemos que ver muy de cerca porque en realidad es un fenómeno que en la preparación hemos estado reuniendo muchas veces con ellos para poder aterrizar un poco y acotar un mundo de temas, porque en 1 hora y media hablar sobre gobernanza y crisis es complicado, porque es muy amplio. Ahí está Jorge. Quiero desde ya invitarlos a esa conversación dentro de 8 días con Jorge, antes de darle la palabra, pero también contarles y darles una noticia. Ustedes saben que nosotros somos parte bueno, algunos saben que nosotros somos parte de FENALCO Antioquia. FENALCO Antioquia es la Federación Nacional de Comerciantes de la región en donde estamos ubicados nosotros en Zona Segura. Y tenemos un diplomado en aseguramiento integral del riesgo. Lo vamos a hacer así, como hemos hecho estos conversatorios durante un año, ya va a ser 1 año y medio. Las clases son conversatorios. Y ese diplomado lo vamos a iniciar el 5 de agosto. Es un diplomado en donde tenemos 12 personas distintas, profesores, expertos en cada una de las materias, algunos que nos han acompañado en conversatorios. Y va hasta el 21 de diciembre. Y por una concesión de FENALCO Antioquia, y este es un regalo que les queremos hacer hoy a los que nos acompañaron hasta este momento, que les vamos a sacar la lista, exactamente. Vamos a hacer la lista. FENALCO les va a conceder, por si quieren hacer uso de ese bono, les va a conceder un 10% de descuento en ese evento, en ese diplomado, a todos los que están aquí conectados. Entonces, para que lo apunten y sepan que ese 10% se traduce en que el diplomado puede estar en 1.850.000, queda con 1.500.000, y haya otro que en 1.350.000 pesos, y es triple certificación.
Entonces, ese es un regalo que les queremos hacer a todos los que están aquí, a Alba María Bilbao, a Carlos de Llanón, a Carlos Mauricio Moreno, que es nuestro contertulio, a Juan Pablo Torres, a Julio de Santos, a Luis Alfonso Sánchez, a Luis Guillermo. Yo sé que tú estás muy ocupado y no podrías ni tendrías tiempo de hacerlo, pero si tienes a alguien a quien puedas trasladarle ese beneficio, también Luis Palacio, nuestro amigo en Medellín, Marco, que también está conectado con nosotros, a María Celis, a Milena, a Patricia Isabel Calderón, a Rafael y a Mayra. Listo. Esa era una sorpresa que les teníamos. O sea, el diplomado que vale 1.850.000, a ustedes les quedan 1.350.000 pesos. Jorge. Buenas tardes, mil disculpas. He estado escuchando dos foros en paralelo, el de ustedes, lógicamente, con las problemáticas del aseguramiento, las cosas que no se pueden asegurar. Y por ahí escuchaba pues la problemática de cómo asegurar un ayuntamiento, una alcaldía y todo lo que tiene adjunto. En ese sentido, pues lógicamente, en el otro foro estábamos hablando de la protección del patrimonio cultural, que lógicamente es un dolor de cabeza para los aseguradores. Entonces, mi pregunta va por ahí. ¿Cómo está avanzada la legislación en el caso de Colombia, en el caso de lo que ustedes están viendo, con respecto al patrimonio cultural tangible e intangible, que es el otro tema? Mira, y yo te traigo porque yo hice un estudio para el Archivo General de la Nación en Colombia, donde están ahí desde la Constitución de 1800, ¿cierto? Donde hay precisamente lo que requiere es muchísima gestión de riesgos para atacar la probabilidad de que se presente un evento, porque no hay dinero que te supla, ¿cierto? Es que así lo te coloques un monto. Oiga, este libro original, no sé, un libro de García Márquez manuscrito, si se llega a perder, pues se perdió. Así lo tengas asegurado, vas a recibir un dinero, pero el patrimonio, ¿cierto? Intangible, lo perdiste. Entonces ahí hay que trabajar en aspectos de gestión de riesgos para evitar la probabilidad de que el evento ocurra y unos planes de contingencia muy claros y precisos para en caso de que se presente evitar la propagación. Porque puede que ese libro original manuscrito de García Márquez, ¿cierto? Si se llega en el momento preciso a secar, si fue que se mojó o algo, se pueda salvar. Pero si tú sencillamente porque tienes un seguro, ¿cierto? Y dices, no, espérese a que venga el ajustador de seguros dentro de una semana, pues ya no hay libro. Entonces fíjate cómo es, y qué buen ejemplo lo que estás diciendo, porque es de las cosas que así te lo aseguren, porque a ver, es una realidad, para ese tipo de bienes uno puede pactar un valor acordado con la aseguradora, pero sencillamente, pues ese valor te va a dar una indemnización, pero no hay forma alguna que tú restituyas ese bien porque es irrepetible. Justamente por eso hacía este acápite, porque yo quiero soltar dos perlas rápidas. Estábamos con un especialista en control de patrimonio cultural de España, que lógicamente nos contaba cómo en una zona de Aragón, al momento de estar escarbando, pues lógicamente reventaron un patrimonio romano que estaba enterrado. Y ese es un tema. ¿No? Y lo otro es que, lógico, ya cuando entró la excavadora se recuperó todo, pero lógicamente con el hueco de la excavadora que ya es irrecuperable. Y lo otro lo llevo a Lima, Perú, cuando uno va al Palacio Municipal, el de la Municipalidad Metropolitana de Lima, sí. Abajo en la bóveda y abajo en el sótano está el acta de fundación de Lima Metropolitana, firmada por Francisco Pizarro. Entonces estamos hablando de un documento de 1535, si mal no me equivoco, ¿no? Donde más importante es el documento que el control del COVID, porque no se puede contaminar lo que hay adentro, ¿no? Entonces, ¿cómo calculan? O sea, ¿cómo calculan ese riesgo? Lógicamente la infraestructura tiene que diseñarse de forma tal
donde se debe tener todo en una bóveda con todos los sistemas de extinción, inclusive encapsulado el documento para evitar de que se pierda. ¿Cómo ustedes ven esa tabulación? Porque cuando se lo tengo que plantear en estos días a un par de entidades públicas con las que estoy trabajando, que tienen más o menos ese vuelo, entonces, ¿cómo lo tabulo? Para decirle, esto tiene que tenerlo. Mira, si no lo tiene, cuesta tanto. El maestro Fernando Botero, que es uno de nuestros grandes artistas de la pintura contemporánea y que pues, es famoso en todo el mundo, regaló a Colombia, tanto a Bogotá como a Medellín, casi que el 80% de su colección privada de obras de arte, no solamente de las suyas propias, de su factura, de su mano, sino de su colección privada, donde hay dibujos de Picasso, originales de Renoir, de Manet, de Monet, de Kandinsky, bueno, Carlos, Mondrian, bueno, en fin. Te pido permiso, tengo que retirarme porque tengo otro evento 6:30. Los dejo, muchas gracias por haber asistido y espero que haberles dejado algunas duditas. Que esté muy bien. No, bastante, gracias, Carlitos. Gracias. Entonces, para terminar, Jorge, no había ni todo el pool de compañías de seguros juntas, ni los reaseguradores, para traer esas obras desde su lugar de residencia en Pietrasanta, en Italia, en la Toscana italiana, hasta Colombia. Ni en barco, ni en avión, nada. Pues, o sea, exponer esas pinturas a un cabotaje, tú que eres marino, o a un viaje en avión con los cambios de presión, temperatura y los riesgos que eso significa, para una obra de arte, pues era imposible. Entonces, finalmente, no había cómo, y las compañías de seguros dijeron, no, nosotros no vamos. O sea, se iba a perder, esa donación se iba a perder, ese regalo se iba a perder, justo por esa coyuntura. Pues, la única manera fue preguntarle a hacer una tasación de los bienes a valor real, para tener claro cuánto es el valor de la obra en términos de mercado, ¿sí? Con los marchantes de arte, simplemente por una cifra base, para tener una cifra base y después darse los golpes de pecho, porque finalmente la única manera de poderlo asegurar fue preguntarle al maestro, maestro, ¿cuánto vale esto? Entonces él dijo, no, pues asegúrenlo por $1.000. Y aquel cuadro, ¿no? Por $2.000. O sea, un valor que es lo que se llama valor estimado, porque él es el dueño. Y como él era el dueño, pues él hacía la estimación de ese valor. Y fue la única manera de que las compañías de seguros, un pool de compañías de seguros, pudiera comprometerse en expedir esas pólizas para poder transportar esas obras. Eso es una anécdota, porque en realidad son ejercicios que se hacen muy esporádicos y digamos que muy coyunturales, porque ni Sotheby's ni ninguna casa de subastas mueve tantas obras de arte juntas. Entonces eso era una cosa que no se iba, que era exótica. Entonces, siendo exótica, esa fue la solución. Es estimar el valor para tener claro cuánto se pierde y una vez teniendo el valor, hacer la proporción de cuánto vale protegerlo, ¿cierto? Entonces, no, los vamos a transportar en un avión comercial. No, vamos a fletar un avión con todas las condiciones, un Antonov no sé qué, con toda para que vaya en la máxima protección posible. Y las instalaciones en donde van a reposar, eso sí, las obras de arte y todo lo demás, pues tienen que, la inversión en controles ambientales, de temperatura, de iluminación, de humedad, de todo, tienen que
ser proporcionales en el presupuesto del Estado o de la fundación que iba a encargarse de la custodia de esos bienes, proporcionales a el valor estimado que el autor tiene o el avalúo que haga un perito de arte de alguna de las obras. Ese es como el camino natural que se Quiero desarrolla. quiero sumar una variable que me parece importante y no sé si las pólizas plantean esto, el valor de la restauración. Es decir, hay profesionales que se dedican a la restauración que en adición a lo que costaría con ese valor estimado referencial, le suman como un monto adicional que es como se dice, no, traiga al señor que está, no sé, pues en África tomando fotos a los leones porque él es el restaurador que sabe sobre esa técnica y que puede, no sé si eso lo consideran dentro del valor. Claro que sí, claro que sí. Eso, acuérdate que los seguros tienen reparación, reposición a nuevo o indemnización. ¿Cierto? Eso no es en Colombia, es en el mundo entero. O te reparan el carro, o te ponen, o te lo reemplazan por uno igualito, o te lo reponen nuevo, o te indemnizan. Son esas 4 vías, te repito. Te lo reparan, te lo reponen por uno igualito, te lo reponen nuevo o te lo indemnizan. Esa es la última, la indemnización, pero hay las otras 3 que son previas, ¿cierto? O sea, hay cosas que se pueden restaurar, hay cosas que, no, pues entonces el pocillo en el que se tomó el Garcilaso de la Vega, el último café, pues no, hay uno igualito en el mercado negro, no digamos que en el negro, pero en el mercado de arte de las subastas, pues allá se puede ir a comprar otro de los pocillos en el que Garcilaso de la Vega tomó café. Pero pues ante la carta de fundación, el acta de fundación de Lima, firmada por Pizarro, no creo que haya otra que la puedan reemplazar, ni la San Martín de Porres o algún... No, hay cosas que son irreemplazables y que finalmente cuando se pierden, se pierden. Bueno, Jorge, nos vemos dentro de 8 días. Tenemos que sentarnos en el sábado, ¿no? Nos quedamos de que nos sentamos el sábado para terminar de cuadrar nuestra conversación. A ustedes muchísimas gracias. Patricia, Luis, Alba María, Carlos, Milena, Rafael, Marta, Juan Pablo, Nubia, Marco, muchísimas gracias por estar acá y los vemos dentro de 8 días. Recuerden que vamos a hablar sobre gobernanza y crisis y los invitamos a ver esta y compartir esta grabación con sus equipos de trabajo y con su gente. Va a estar colgada a partir de mañana en el blog de www.zonasegura.com.co. Gracias por estar siempre aquí conectados y esperamos su presencia dentro de 8 días. Muchas gracias y recuerden que hay que cuidarse, la vacuna no es suficiente. Muchas gracias.